Bendito sea el Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Aleluya. La gloria sea tuya, Padre. Amén. Santo eres, Señor Jesús. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 11, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, papá. He aquí, Señor, estamos ante tu presencia. Sí, maestro. Queremos que nos hable, queremos que nos exhorte, queremos crecer, Señor, en tu evangelio, Sí. aprender de ti, Señor. Gracias. He aquí, mis hermanos y yo, dispuestos a escuchar tu palabra. Sí. Ponla en nuestros corazones para que podamos vivir por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Pónganse cómodos, hermanos. Bueno, tenemos el título en esta noche: 3 fortalezas de la iglesia de Antioquía. 3 fortalezas de la iglesia de Antioquía. Antioquía es una porción que está en el Asia Menor, al norte-noroeste de Siria, actual territorio de Siria, y casi en la frontera de lo que es el territorio con Turquía. Así que es un punto de referencia. Hay 2 Antioquías si buscan en el mapa. Una es la de Panfilia, pero de esa no es de la que estamos hablando, es de Antioquía solamente. Esta parte está muy cerca de Tarso, lugar de nacimiento del apóstol Pablo, y por eso se llamaba Saulo de Tarso, porque era de allí, de Tarso, muy cercano a Tarso. En la parte este de Tarso, pues está Antioquía, una de las 3 ciudades más importantes del Imperio Romano en los tiempos del Evangelio del Señor Jesucristo. Después del asesinato y la muerte de Esteban, uno de los diáconos, varón lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, pues vino persecución contra la iglesia, y era natural que así fuera, porque ¿qué hace esta persecución? Hace que la iglesia sea esparcida por todo aquel territorio, y con ella el evangelio. Donde quiera que llegaba un israelita cristiano, seguidor de Jesucristo, llegaba con una semilla. ¿Qué pasaba? Que fueron amenazados de muerte, eran perseguidos y eran entregados al emperador romano como trofeo los cristianos, hermanos. Esto le pasa a estos cristianos que fueron esparcidos desde Jerusalén. Si usted chequea aquí el versículo 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos, es lo que estamos hablando, ¿ven? A causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, hablaban la palabra entre ellos. En este caso, fueron esparcidos los judíos. Ellos no hablaban de la palabra a las personas que vivían allí, sino a los que eran judíos, a los que habían sido esparcidos. Pero eso fue un grupo. Chequee lo que dice el siguiente versículo. El número 20 dice: pero había entre ellos, o sea, entre los que fueron esparcidos, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aquí vemos que una parte hablaba a los judíos, pero habían otros varones más valientes que eran de Chipre y de Cirene. Chipre es una isla que está aquí en la parte oriental del Mediterráneo, y Cirene está en la costa, en Antioquía. La iglesia iba creciendo, ustedes van a ver. Vamos a la primera, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Esa es la primera fortaleza de esta iglesia de Antioquía.
la mano del Señor estaba con ellos. ¿Quién puede contra la iglesia de Antioquía? Nadie. La mano del Señor, su palabra, su bendición, estaba con ellos. Ellos se honraban de tener al Señor entre ellos. Ahora, como la mano del Señor estaba con ellos, ellos participaron de la gloria de Dios, así como nosotros. No decayeron ni se fueron atrás, sino que siguieron predicando el Evangelio. Siguieron enseñando la palabra. ¿Qué dice el final de ese versículo? La acción de la palabra. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué significa eso? Que la iglesia creció. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Bien claro o más claro no lo puede haber. Si la mano del Señor estaba con ellos y creyeron, no solo creyeron, sino que también se convirtieron al Señor. Bueno, esta es la primera. La iglesia está, la mano del Señor con ella, entonces crece. Eso pasa en la iglesia, que se rinde totalmente al Señor Jesucristo. Vamos al versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, paro ahí, ¿quién es este? Bernabé. A Jerusalén llegaron las noticias de que en Antioquía había una iglesia que estaba creciendo en número y que habían sido bendecidos por el Señor. Los apóstoles de Jerusalén y la iglesia de Jerusalén, que es, ¿cómo decir?, la iglesia madre, envía a Bernabé, uno de sus maestros, a Antioquía. Ve a ver qué es lo que está pasando, que hay un renacer en el espíritu allí, y contribuye con los hermanos a que siga creciendo la iglesia. Por eso dice, en el 20 que lo dice, pero había entre ellos. No, en el 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, lo que acabo de contarle. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Aquí en el 23 dice, este es Bernabé. ¿Me están entendiendo? Amén. Este se refiere a Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón. Viene la segunda fortaleza de la iglesia de Antioquía. Dice ahí, permaneciesen fieles al Señor. O sea, esta iglesia, la mano del Señor estaba con ellos, primera fortaleza, pero segunda fortaleza, ellos permanecían fieles al Señor. O sea, no le servían a otros, no se desviaban a otras formas religiosas que las había en aquellos lugares. Ellos eran fieles al Señor Jesucristo, fieles al Evangelio en el cual habían creído y al cual se habían convertido a su Señor, que también es el nuestro. Dicen amén. Amén. Al Señor Jesucristo. O sea, aquí está la segunda fortaleza. Permanecieron fieles al Señor. Nosotros podíamos ir sacando conclusiones de eso. Queremos crecer en número, tenemos que orar y rendirnos al Señor para que la mano de Él, su palabra, esté con nosotros. Y permanecer fiel. Fiel significa servirle sin condiciones. Eso es lo que pide la palabra. Porque además somos salvos por gracia. No nos merecemos esta salvación que el Señor compró, pero Él, por amor a nosotros, nos ama. Por eso es que Dios envió a su Hijo. No para que muriera en una cruz por gusto, sino porque nos ama. Para que pagara nuestra culpa en la cruz. Nosotros no podíamos y estábamos perdidos, estábamos en tinieblas. ¿Cuántos de nosotros nació en una cuna cristiana? Ninguno. Y aún aquel que haya nacido en una cuna cristiana después que alcanzó razón y conciencia, dice la palabra que es pecador. Y si decimos que no pecamos, ¿qué dice la palabra? Hacemos mentiroso a Dios y el mentiroso soy yo. Él no es mentiroso, Él es fiel. Envió a su Hijo para que pagara por mí, por usted, por aquel, aún por los que no han nacido, porque Él llevó, dice la primera de Pedro,
2:24, que Él llevó sobre su cuerpo al madero todos nuestros pecados. Ya usted no es el pecador que era, ya usted es un hombre nuevo. Nació otra vez. Amén, gloria. Dicen amén. Amén. Y al nacer de nuevo, pues nacemos porque fuimos perdonados. Cada vez que Dios mira a uno de los creyentes, a quien ve es a su Hijo. Ay, creyó, dice la Biblia, que fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para salvación. Bendito sea el Señor Jesús. Hay dos fortalezas hasta aquí de esta iglesia de Antioquía. ¿Se parece bastante a la nuestra o no? Fuimos esparcidos, en algún momento todos hemos padecido del esparcimiento, hemos padecido de malos momentos, de pruebas fuertes, de creer que me voy y me quedo temblando, pero Él viene y lo levanta. Y ya hoy hay confianza, creemos en Él y nada que venga a nuestra vida después que somos maduros, viene para obrar en mal. ¿Dicen amén? Amén. La tercera fortaleza de la iglesia de Antioquía está en el versículo 24. O sea, repasando, la mano del Señor estaba con ellos. Permanecieron fieles. Era la segunda. La tercera dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Está hablando de quién? De Bernabé. Pero hay un punto y seguido en este versículo. O sea, quiere decir que cierra aquí lo que estaba diciendo. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Ese es Bernabé. Igual que Esteban, el cual ya había sido muerto, apedreado. Así también Bernabé era lleno del Espíritu Santo. Ahora la participación a la iglesia es esta. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Esta es la tercera fortaleza. Una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Por qué? Por el testimonio de esta iglesia. Esta iglesia permanecía fiel al Señor Jesucristo. Y entonces las personas veían que eran fieles y estables en su creencia. Bueno, pues yo me voy a congregar ahí. Permanecía la mano del Señor con ellos. Eran fieles al Señor. Y por consecuencia, la iglesia crecía. Porque ellos se mantenían firmes. A pesar de la prueba, a pesar de las dificultades, usted llega con dolor un buen día y prueba en el trabajo, prueba en la familia. ¿Quién es el que no la tiene? Y la gente dice, no, porque la prueba es mala. No, la prueba es buena. La prueba le dice a usted que usted es hijo de quien lo está probando. Para empezar, ¿cuál es la meta nuestra? Ser hijo de Dios. Y entonces, ¿qué confirma en nosotros que somos hijos de Dios? Somos probados. Y dice Él que a sus hijos los prueba. A sus hijos los corrige. Bendito sea el Señor. Bueno, aquí están las tres fortalezas. Fíjense la trascendencia de esta iglesia. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Primera fortaleza. Permanecían fieles en el Señor. Una gran multitud fue agregada al Señor por el testimonio de esta iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Ha sido predicada, Señor. Danos la fortaleza necesaria en tu espíritu para permanecer fieles a ti, Señor. Señor, para que tu mano siempre esté guiándonos y con nosotros, con tu poder infinito. Y que esto contribuya a que podamos construir esa iglesia que cada día reciba nuevos miembros porque creen en tu palabra por nuestro testimonio. En el nombre de Jesús, bendigo esta iglesia. Bendigo cada hermano. Bendigo sus alrededores. Bendigo sus vecinos. Padre, gobierna aquí. Porque este es tu reino que está entre nosotros. Y aquí te recibimos. En el nombre de Jesús, enséñanos, Señor. La gloria sea tuya, Padre. Amén. Denle un aplauso. Gloria a Jesús.